Dios les bendiga en esta preciosa tarde cada uno de ustedes. Pueden tomar sus lugares y vamos a disfrutar de la Biblia, de la palabra de Dios, de una enseñanza, de un estudio intensivo del libro de los Hebreos. Hoy iniciamos en esta tarde, viernes 13. Dicen que es viernes 13, es día de terror, pero no para nosotros, ¿verdad? Así que estamos para oír el mensaje de la palabra de Dios. Y el libro de los Hebreos es un libro precioso. Esta carta que vamos a estudiar es profunda y tiene un mensaje muy vital para la iglesia de este tiempo. El libro de los Hebreos es una carta que encierra las causas principales, escúcheme muy bien, principales de la apostasía. ¿Por qué es que miles de cristianos se acercan a Dios y luego después se alejan? Y también nos muestra principalmente y nos va, a través de la enseñanza, nos va a demostrar la superioridad del cristianismo al judaísmo. Por ejemplo, los judíos recibieron el nombre de hebreos en el capítulo 14 del libro de Génesis, cuando a Abraham lo llamaron por primera vez el hebreo. Así de esa forma se habló acerca de Abraham. Fue la primera vez que se escuchó la palabra hebreo. Y la palabra hebreo, del hebreo, significa, vean ustedes la importancia de esto, el que cruza. Y de ahí en adelante los judíos comenzaron a llevar ese nombre. ¿Por qué razón le llamaron el hebreo a Abraham? Porque él se salió desde las tierras de los caldeos y se dirigió rumbo hacia la ciudad de Jerusalén. Y esa es la razón por la que le llamaron de esta manera. Y precisamente, le repito, de ahí en adelante los judíos comenzaron a llevar ese nombre. Después se les llamó israelitas. Y cuando Dios les llamó israelitas fue precisamente en aquella ocasión en que Jacob tuvo un enfrentamiento, ¿verdad?, con Dios. Y le cambió Dios el nombre. Génesis 32, ahí vemos cómo es que a partir de esta lucha que tuvo Jacob con Dios, le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino, ¿cómo le dijo que se iba a llamar? Israel. ¿Se recuerdan ustedes? Vean los orígenes de las cosas. Qué interesante es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque has peleado con Dios, dice ahí en Génesis 32, del 25 en adelante, has peleado con Dios y le ganaste a Dios. Imagínense qué pelea, ¿no?, tuvo Jacob con Dios. De ahí se le llamaron los israelitas. Y luego después judíos. Hebreos de Abraham. Israelitas por la descendencia de Jacob, de Israel, o de la provincia de Israel. Y judíos porque pertenecían a la provincia de Judá. Y este libro de los Hebreos tiene todas estas enseñanzas, todas estas profundidades que vamos a ir aprendiéndolas. Nada más les estoy dando una introducción para que ustedes vean los temas que vamos a tratar y donde vamos nosotros a aprender todo esto. Judíos porque provenían de la provincia de Judá, de donde justamente el Mesías vino precisamente. Y en este estudio vamos a notar algunas cosas importantes. Voy a irles mencionando algunas de ellas. Número uno, vamos a aprender la superioridad
de la posición de Cristo. Vean ustedes la importancia de eso. O sea que la superioridad de Cristo sobrepasa a los patriarcas, a los profetas, como Josué, Moisés y a todos los antiguos. De hecho, la Biblia dice que es mayor que los ángeles, porque vamos a hablar de una forma en que Dios ha tratado y ha hablado a través de los siglos de muchas formas. Un mensajero más grande es Jesús, un mensaje más grande el que trajo Cristo, un hombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre, un Salvador más grande, un reposo mejor que el que ofrecía la ley de Moisés. O sea que en esta enseñanza del libro de los Hebreos vamos a aprender la superioridad de la posición de Jesús en todas las áreas. Y número 2, vamos también a aprender la superioridad del sacerdocio de Cristo. Síganme con mucho cuidado, porque esto es muy importante que ustedes lo aprendan. Cristo es ahora, dice la Biblia, el sumo pontífice y sacerdote. O sea, el sacerdocio de Cristo es y está a la medida del sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem. ¿Por qué digo que está a la altura y al nivel de Melquisedec? Porque Melquisedec fue una teofanía de Dios, fue una manifestación de Dios. Y por eso es que nos damos cuenta que el sacerdocio de Cristo está a la medida, a la posición y al nivel del reino, pudiéramos decir, de Melquisedec, como lo menciona el capítulo 7 de este libro que vamos a aprender en esta tarde. También vamos a aprender, número 3, vean ustedes, un mejor pacto. Todo esto lo vamos a ir viendo a través del estudio que vamos a ir teniendo. Ahora, estamos hablando no solamente de un mejor pacto, sino que estamos hablando también de un pacto con mejores promesas. Porque las cosas del antiguo pacto solo eran tipo y figura, nada más. Eran como símbolo de lo que sería todo lo que ahora contiene el Nuevo Testamento. Todo lo que tenía la ley de Moisés, los patriarcas, los profetas, era un símbolo, era una sombra. Pero cuando llegó lo real, ¿qué pasó? Se acabó la sombra, porque ya tenemos lo auténtico, lo real y lo verdadero. Un mejor santuario, un mejor sacrificio, porque no fue una sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de becerros, la que nos dio a nosotros ahora la entrada al reino de los cielos, sino que fue por la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí es donde nosotros estamos viendo todas las áreas en las que existe la superioridad de Jesús en cada una de estas cosas que estamos mencionando. Y número 4, la fe. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos dio a nosotros la salvación por medio de la fe, una fe salvadora, una fe genuina, una fe auténtica, una fe perseverante. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrenarnos como hijos de Dios, en cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas nos van a nosotros dando a entender la importancia que tiene el verdadero conocimiento, de Jesucristo. Y por último, número 5, y esta es la más importante y la que me interesa más que aprendamos: la superioridad de la conducta del cristiano, o la superioridad de la conducta cristiana. Y esto es con relación a otros o a unos con los otros y con relación a Dios. Y cuando nosotros hablamos precisamente de esto, nos damos cuenta que los evangelios describen lo que Cristo hizo en la tierra.
Y el libro de los Hebreos describe lo que Cristo está haciendo ahorita, en este tiempo, en la iglesia y en el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Está arreglándonos, está conduciéndonos, está cambiando nuestra conducta. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, pero también dijo: voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y al estar Jesús presente en nuestras vidas, entonces quiere decir que nosotros debemos de tener una conducta superior a la del mundo, una inteligencia superior a la de los hijos de Adán, una capacidad superior al sistema del mundo que se mueve en este tiempo. No caiga en la trampa de querer parecerse al mundo, porque entonces quiere decir que su conducta y su forma de conducirse no es superior a ellos, está peor que ellos, está en un nivel más bajo que ellos, y por ende quiere decir que está en riesgo su vida espiritual, está en riesgo su salvación. Está usted arriesgándose demasiado si usted está en una conducta inferior a la que debe de tener un hijo de Dios. La conducta del humano, del ser humano común, del hombre común que no ha conocido a Jesús, es una conducta que no le agrada a Dios. Y si ustedes como hijos de Dios caen en esas redes, en esa trampa, quiere decir que no les ha amanecido todavía. Quieren parecerse al mundo, quieren andar con el mundo, quieren imitar al mundo, quieren hacer lo que el mundo hace. No, quiero decirle que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una superioridad en nuestra forma de conducta, de conducirnos. Más bien, la palabra conducta quiere decir cuando nosotros somos conducidos, guiados, que somos de alguna forma entrenados para poder desarrollar habilidades que Dios, solamente Dios, está dándonos a cada uno de nosotros como su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, la Biblia nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si el templo donde Dios habita tiene que ser un templo santificado, preparado, que está adecuado, que se está apropiando cada vez más y más la conducta de Cristo, para que Él no se vaya de nosotros, para que Él no se aparte de este templo y nos deje solos. ¿Y qué vamos a hacer sin Jesús en nuestras vidas? Si Él nos deja solos, vamos a caminar sin rumbo, sin entendimiento, vamos a creer que somos salvos y nos vamos a creer que estamos preparados para irnos al cielo, cuando nos estamos engañando a nosotros mismos. La relación con Cristo es muy importante, y la relación los unos con los otros de vital importancia. Jesús dijo dos cosas muy importantes hablando de esta conducta. Dice, el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo, que es el segundo, más importante, a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde está basada precisamente la conducta de los hijos de Dios. Por eso es que en los evangelios se describe lo que Cristo hizo en la tierra. Y en el libro de los Hebreos describe lo que Cristo está haciendo ahorita, en este tiempo, en este justo tiempo en el que estamos aquí. Dios está trabajando con nosotros. Yo no sé, pero conmigo está trabajando, me está moldeando, me está preparando, me está dando visión para poder entender que el reino de los cielos es real, auténtico, verdadero, y que nos espera a todos aquellos que estamos dándole la gloria y la honra a Dios con todo nuestro corazón, en obediencia a la palabra de Dios, que es lo más importante. Bendito el Señor. Así que estamos siendo preparados para entrar a ese reino que Él fue a preparar, para meternos ahí, para introducirnos ahí y estar eternamente con Él. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Encontramos también en este libro de los Hebreos 32 veces se encuentra la palabra sacerdote y sumo sacerdote. Y la palabra cielo se usa 17 veces en este libro del libro de los Hebreos.
Y la palabra eterno o eternidad 15 veces. La palabra perfecto se usa 14 veces. Y la palabra mejor 13 veces. Y la palabra participantes o copartícipes 9 veces. Vean ustedes que cada una de estas expresiones tienen que ver exclusivamente con el reino de los cielos. Eso quiere decir que en este estudio intensivo del libro de los Hebreos, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Ya no vamos a ser iguales. Algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Dios te va a hablar a tu vida y a tu conciencia y te va a hacer que despiertes el interés por el servicio a Dios, porque es lo más precioso que tenemos en esta tierra, la relación con Dios. Si no lo haces, ¿qué cuenta le vas a dar a Cristo el día que partas de esta tierra? ¿Qué le vas a decir? No vas a poder decirle nada porque estás recibiendo la instrucción precisa de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que nos adentramos ahora sí en el libro de los Hebreos y vamos a hacer de este estudio algo precioso para que Dios nos bendiga, que Dios nos prepare, nos dé sabiduría, entendimiento, capacidad para poder visualizar el reino de los cielos. Visualícelo, amado de Cristo. No se quede sin tener esa visión, sin tener esa percepción de lo que Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos. Al final de cuentas, lo único que importa es que si somos salvos o no somos salvos. ¿Qué es lo más importante al final de cuentas? Soy salvo. Soy salvo. ¿Qué me importa lo que haga el vecino, lo que haga este fulano, mengano? Yo soy salvo. Y él, si se quiere perder, pues que se pierda. Pero yo no me voy a perder. Yo quiero mantener mi salvación con temor y temblor dentro de mí, con convicción. En el nombre de Jesús. Vamos a ser hombres con mucha convicción, conscientes de lo que estamos haciendo. No estamos a ciegas, no estamos a tientas. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos muy bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca, salga en nuestros corazones, y entonces sí, a disfrutar eternamente al lado de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Príncipe. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Gracias Dios, gracias Dios. Voy a tomar un poquito a ver si me pongo menos nervioso. Capítulo 1, vamos a empezar del libro de los Hebreos. Vean ustedes qué gran aventura vamos a tener. Vamos a hacer un recorrido histórico para poder entender el versículo 1. Solamente el versículo 1. Dice de esta manera en el nombre de Jesús: Dios, habiendo hablado muchas veces, subrayen ustedes la palabra muchas veces. Y también en muchas formas, con muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en el siglo XXI, ahora, en este tiempo en el que estamos, nos ha hablado por el Hijo, por la palabra, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Veamos de qué forma comienza hablándonos esta carta de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. O sea, en el cristianismo encontramos que Dios siempre nos ha hablado. O sea que no es un Dios mudo. Yo sé y estoy consciente y sé que muchos de nuestros oyentes saben perfectamente que Dios les habla, que Dios trata con ellos, que Dios de alguna forma les habla a sus conciencias. Dios siempre ha hablado, y encontramos que en el cristianismo, en este tiempo en el que estamos, Dios sigue todavía hablando. Estamos todavía de alguna forma dándonos cuenta que la voz de Dios no ha cesado desde el principio.
En el cristianismo nosotros encontramos precisamente que el Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia, anhela, desea, está Dios deseándolo con todo su corazón, que el hombre sepa que siempre Dios ha hablado. Dice en esta carta que nos ha hablado en el pasado y que desde que nos crió, desde el momento en que nosotros fuimos creados, concebidos, desde ese momento Dios está deseando ponerse en contacto con nosotros. Dios está deseando ponerse en contacto con el hombre, tener una relación con él, hablar con él, enseñarle, instruirle, prepararlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos no oyen la voz de Dios. Dios está deseando no solamente esto, tener un contacto con nosotros, sino que también aprendamos y querramos oírlo. O sea, que oyéramos y que nos demos cuenta que Él está hablando. Y cuando nosotros entendamos esto, entonces vamos a aprender cómo el Dios de la Biblia le da la importancia a la comunicación. Dios le dio mucha importancia a la comunicación. Por eso nos dejó palabra para comunicarse con nosotros. Ahora en este tiempo dice, nos ha hablado, óigame bien, a través de Jesús. Pudiéramos decir que a través de Cristo Dios le está hablando al mundo, les está prácticamente gritando, les está dando la voz de advertencia que estamos en la recta final por todo lo que estamos viendo, por lo que está pasando en el mundo y por las cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Nos damos cuenta que Dios le está dando mucha importancia a la comunicación. ¿Cómo habla Dios en el pasado? Dice que lo hizo muchas veces y en muchas maneras o en muchas formas. Y encontramos, óigame bien, encontramos en la Biblia que Dios ha hablado más de 3,000 veces al hombre. Solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Y hay quien viene y nos dice, por ejemplo, que tuvo una visión, que estaba yo y se me apareció el Señor o se me apareció un ángel y soñé y esto y lo otro, y no saben y no entienden que doctrinalmente Dios ya no habla así. A mí se me hace que está indigestado el que le pasa eso. Pero Dios, óigame, aquí está la voz de Dios. No necesita andarle dando sueños a nadie. Tenemos la palabra que profética más permanente. O sea, Dios en este tiempo nos habla por la palabra y la revelación del conocimiento de Cristo. Aquí está asentada y esta es la última vez que Dios habla. Es la última vez. O sea, es la última forma en que Dios se va a comunicar con nosotros, por la palabra. Dijo, si no creen la palabra, el que cree y se bautiza será salvo. El que no, punto, condenado. Es simple lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque esta es la última vez que Dios está buscando la forma de comunicarse con cada uno de nosotros. Ya no existe ninguna otra manera, ya no existe ninguna otra forma. La única forma en que Dios está comunicándose con el mundo es lo que le dijo Abraham al rico engreído que fue al cielo. Le dijo, ¿a quién tienen? Tienen a Abraham y a los profetas. ¿Qué les dice? Que los oigan a ellos. Y si no creen a la palabra de Dios, aunque haya profetas mentirosos y aunque se levanten de la tumba de los muertos y vayan y les digan, óyeme, lo que hay allá en aquel lugar es terrible, es insoportable. Aunque eso sucediera, si no hay credibilidad, no van a creer.
Así de sencillo. Le dice a Abraham, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de los muertos. Querían que enviara a Lázaro para que les hablara a sus familiares. Pero la palabra de Dios ya entendemos que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la capacidad, tiene la forma de Dios de comunicación para con nosotros. Y por eso es que es en este tiempo en el que nosotros estamos y nos damos cuenta por la Biblia, por la palabra, por el conocimiento que Dios nos ha dado, que es la final trompeta, es el último llamado que Dios está haciéndole a la humanidad. Es el último llamado que Cristo nos está haciendo. Si no oímos la palabra de Dios, no vamos a creer, aunque haya milagros, prodigios, aunque se ande revolcando ahí en el piso y cosas tan raras que están pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. No hay una percepción de lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Necesitamos tener la percepción de la palabra de Dios para entender lo que Dios desea de nosotros. Si, amado de Cristo, no tienes percepción de la Biblia, si crees que es un libro común, si crees que es algo simple lo que Dios te dice, yo pienso que es muy probable que necesites despertar nuevamente ese espíritu de fe y de confianza para creer a lo que la Biblia, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Es porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él se comunica con nosotros por la palabra. O sea, esta palabra que nosotros recibimos es Cristo hecha carne. Y es la última y la máxima y la más sublime expresión que Dios le ha hecho al ser humano. Dios inició siempre con la comunicación con el hombre. ¿Sabía usted? Si no lo cree, vayamos al principio, Génesis 3:8. Vea usted la comunicación que tenía Dios con el hombre. ¿Qué dice Génesis 3:8? Dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. ¿Y qué hacían ellos? Dice que oían la voz de Dios. La comunicación. Qué preciosa es la comunicación. Gracias a Dios que no tenemos un Dios mudo, ni que se nos quiebra, ni se deshace. No, Señor, no es un Dios mudo. El Dios al que servimos es un Dios vivo, que se comunica con nosotros, que habla con nosotros. Entonces Dios desde el principio, ¿qué entendemos? Que Dios siempre ha tenido comunicación con el hombre. El hombre sabía, el hombre entendía, el hombre era responsable y sabía que lo que Dios le había dicho era real y verdadero. Y oyeron la voz de Dios. Oyeron. Eso quiere decir que hubo una percepción. Dios y hombre. Por eso, cuando lo entendemos nosotros, los cristianos, los de este tiempo, los del siglo XXI, los modernos, los de este tiempo, no vamos a caer en engaños de que de repente a la media predicación empieza el predicador: espérense un momento, tengo una visión, el Señor está diciendo que diga esto, que diga lo otro. No, Señor, Dios no dice así. Dios ya tiene establecido lo que Él quiere. Y quiero decirles, y quiero que ustedes entiendan que esas cosas son antibíblicas. Dios ya no habla así. No y no. Dios habló en el tiempo pasado, sí, de muchas formas, de muchas maneras, pero ahora, en este tiempo, ya tenemos la palabra de Dios. Y dijo el Señor: el que le quite o el que le ponga, cuidadito, amárrese, porque le va a ir muy mal. ¿Sí o no? Dice así la Biblia, Apocalipsis 22.
ni le quites ni le pongas, ni quieras creer que eres el super profeta que tiene visiones, que tiene sueños. Aquí ha venido gente que porque no les seguimos el cuento, mejor se van, quieren hacerla de profetas y de visionarios. ¿Por qué? Porque Dios ya no habla así. Aquí está la palabra de Dios y se nos dice claramente que no debemos nosotros de alterar lo que Dios ha escrito, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios está haciendo con nosotros. En el tiempo de Adán, la voz de Dios era audible, tenían una comunicación abierta con Él sin verlo, solo oían su voz. Pero notamos que ya en el capítulo 18 del libro de Génesis, vean ustedes el recorrido histórico precioso que vamos a hacer. No sé cuántos servicios me tomen, pero vamos a ver cómo Dios fue progresivamente utilizando diferentes formas de hablar. Ya en el capítulo 18 del libro de Génesis ya no es una voz, escuche bien, sino que ya es una teofanía de Dios. O sea, una manifestación visible de Dios como un varón. Vean ustedes que el acontecimiento del capítulo 18 del libro de Génesis habla de que es muy probable que haya sido un largo tiempo el que estuvo allí. Número uno, le trajo agua para lavar los pies, era una costumbre del que recibía a los visitantes. Después de esto, fue y le dijo a su esposa: hazte un panecito para el café, me imagino. Y después fue y buscó un becerro de lo mejor de la manada y se lo cocinó. ¿Cuánto tiempo se toma cocinar un borrego o un becerrito? Fácil, yo creo que unas 4 horas, ¿no? O más, póngale. O hasta un mediodía quizás. Y dice la Biblia que estuvo allí, y no solamente eso, sino que hasta comió de lo que le había preparado Abraham. Y nos damos cuenta que en esta manifestación visible de Dios como un varón fue extendida por lo menos, pienso yo, alrededor de mediodía o más. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo a través de este proceso? Que no es nada extraño que aún en el pasado Dios se haya manifestado como varón. No es nada extraño mirar que Dios utilizó muchas formas y utilizó muchas maneras, y entre ellas es precisamente esta manera, como lo que miramos en esta porción del capítulo 18 del libro de Génesis. Imagínese usted recibir la visita de Dios y prepararle un pan y prepararle un corderito para que coma. Eso quiere decir que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios utilizó verdaderamente lo que dice el libro de los Hebreos, muchas formas y muchas maneras para tener una comunicación abierta con el hombre. Pero qué glorioso es entender que cuando Dios viene a ti, tú lo entiendas, tú te des cuenta que es Dios el que me está hablando, no es la persona, no es fulano, no es mengano. Yo estoy sintiendo que es Dios el que se está comunicando conmigo, con mi espíritu. Yo espero que cada uno de ustedes entienda que Dios quiere tener esa comunicación abierta contigo, que Él quiere que tú tengas una relación personal con Él. No solamente una relación personal con Él, sino porque Él habita en nosotros. Somos templos donde Él habita, somos templos del Espíritu Santo. Él dijo: yo estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios, nuestro Señor, está presente, no de visita. ¿Ya escuchó? No está visitándolo para que le ofrezca algo, para que le dé pan, o para que le dé café, o para que le dé un corderito. No, Dios no lo está visitando. Él es ¿qué? Habitual en nosotros. Su presencia debe ser real en tu vida.
Su presencia debe de ser verdaderamente auténtica. Por eso es que cuando tú entiendes que Dios está presente en tu vida diariamente, a cada instante, a cada momento, cuidas lo que haces, lo que piensas, lo que hablas, a dónde te metes, a dónde vas, qué es lo que haces. Porque Él es un huésped que está habitando en nosotros, y si lo incomodas a ese huésped, te vas a quedar solito. Te vas a quedar solo, ya no va a estar contigo, ya no va a poder habitar en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede habitar en templos donde hay idolatría, donde hay pecado, porque Dios es contrario al pecado, y donde hay pecado Dios no habita, Dios no está ahí, Dios no está ahí. Vea usted la importancia que tiene esto. Por eso es que Dios a través de los tiempos vino en una forma progresiva, manifestándose, hablándole al hombre, teniendo comunicación con Él, manifestándose a Él. Y óigame bien, por eso hablaba de la superioridad de lo que existe en todo lo que es el Antiguo Testamento. Ahora me están entendiendo mejor, pienso, ¿verdad? ¿A qué me refería cuando hablo de la superioridad de lo que pasó con Cristo? Cristo vino a hacer todas las cosas superiores. ¿Sabe por qué? Porque estamos fundados sobre mejores promesas, óigame bien, que los patriarcas y que los profetas. Gloria a Dios. Aleluya. Que se le hinche el cuello en esta noche, que se le ponga de gallina. Escúchelo, escúchelo. Usted tiene mejores promesas que Abraham, que Moisés, que Josué, que David. Bendito su nombre. Por eso es Cristo. Cristo es superior en todo, absolutamente en todo. Y nosotros estamos dentro de esas promesas mejores de las que la Biblia habla. Capítulo 10 del libro de este libro que estamos leyendo, de esta porción, de esta carta a los hebreos. Todo lo que existía en el antiguo pacto era sombra. Dios venía progresivamente manifestándose al hombre hasta que culminó en la manifestación en el cuerpo, en la cara visible, en el tabernáculo llamado Jesucristo. Y eso dice la Biblia que muchos desearon eso. Lo desearon, deseaban, querían. Dice que indagaban, buscaban para saber en qué tiempo, porque estaban deseando lo que nosotros tenemos. Les voy a dar $1,000,000. Se van a emocionar más, ¿verdad? Qué preciosa es la vida. Ellos desearon lo que nosotros tenemos en este tiempo. Quisieron, es más, hasta se atrevieron a decirle a Dios: dinos cuándo va a ser. Dinos cuándo va a ser. ¿Cuándo Dios va a llegar ese tiempo? ¿Cuándo vamos a ver eso que está profetizado? Eso que dice Isaías, eso que dice Oseas, eso que dicen los patriarcas, los profetas, lo que dice David, lo que dice Isaías 53. ¿Cuándo va a ser? Ellos desearon eso, lo desearon con todo su corazón, pero dicen que solamente las vieron de lejos y dijeron: bye bye, promesas no son para nosotros. ¿Verdad que sí dice que las saludaron de lejos? Sabiendo que no era para ellos, sino para los que estamos aquí en este lugar, en este tiempo y en el siglo XXI. A esa la gloria y la honra de esta tarde preciosa. Decía que no es nada extraño ver y notar que Dios en el pasado utilizó también manifestaciones visibles como varón. En Éxodo, en Génesis, 32:24, miramos en adelante, Génesis 32:24 en adelante, miramos cómo Dios también se manifestó de una forma visible, de una forma palpable a Jacob. Por eso decimos: Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Sabe con quién luchó Dios? Con Dios.
Jacob. Era Dios. Y desde el versículo 24 dice que la luchó con un ¿qué? Varón. Yo no sé por qué dicen ángel, ¿verdad? Pero era un varón. Y como vio que no podía con él, le encajó en el muslo sus manos y lo descoyuntó a Jacob, ese varón con el que él estaba luchando. Y le decía: déjame que raye el alba. Y le dice: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has peleado ¿con quién? Óigalo bien, ¿con quién? Con Dios. Gloria a Dios. O sea que fue una manifestación visible de Dios, Dios hablando a los patriarcas y a los profetas en muchas formas y en muchas maneras, utilizando todo lo que fuera posible para tener un contacto con el hombre. Dios deseando tener contacto con nosotros, con el hombre. Ahora notamos que en esta ocasión dice que la luchó con un varón y llamó a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios. ¿Qué dice? Vi a Dios, óigalo bien, cara a cara. O sea que vio a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que lo vio cara a cara si dice Éxodo 33:20 que no me verá hombre y vivirá? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios utiliza medios, cuerpos, se anonada, se hace a nuestro nivel, a nuestra capacidad, y lo que hizo aquí fue que utilizó precisamente la cara visible o la imagen visible del Dios que no podemos ver. Qué sencillo es esto. Yo no sé por qué hay tanta confusión para poder entender esto. Cuando miramos esto nos damos cuenta que así como lo hizo en el pasado, Dios, habiendo hablado a Adán y a Eva y a Abraham y a Jacob, así mismo como lo hizo con ellos, lo hizo también con nosotros a través de Jesús. Por eso es que jamás a ellos les pasó por la mente, o nunca pasó por la mente de ellos, de que se trataba de un personaje separado de Dios. Ni siquiera les pasaba por la mente que esas manifestaciones eran un personaje separado de Dios, sino que ellos entendían que era Dios visible, Dios palpable, Dios a la medida y a la capacidad del hombre para tener comunicación con ellos. ¿Por qué cree usted que Dios se hizo carne? ¿Por qué Dios se anonadó? ¿Por qué Dios se hizo como nosotros? Para tener comunión con nosotros, para hablarnos, para tratar con nosotros, para que le entendiéramos, para que pudiéramos tener una comunión profunda con Él. Y Él, siendo luz inaccesible, se hizo accesible, se anonadó a sí mismo tomando forma de varón, como lo hizo en el pasado también, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y ahí habita toda la plenitud de Dios, corporalmente, toda la divinidad de Dios. Así que para poder ir a Dios, para poder ir al Padre, para poder ir al Padre de las luces, tienes que ir a Cristo. Tienes que ir a Cristo. Por eso dijo Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto la luz inaccesible. No a un personaje ni a un viejo reumático como lo pinta la religión, sino que la luz inaccesible de Dios se hizo accesible a través de un varón, a través de un cuerpo, a través de una forma visible. Y eso fue lo que Dios ha hecho desde el principio. Dios desde el principio ha utilizado formas y maneras para tratar con el hombre. Cuando aparece Cristo en escena, el que es estudioso de la
palabra de Dios, jamás se va a confundir, va a entender que era muy común que Dios hablara de esa manera. Era algo normal, ellos lo entendían, ellos lo sabían. Por eso cuando Cristo se presenta en este mundo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a la luz inaccesible si no es por mí. Nadie. Y sin contradicción, dice el apóstol: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Dios se manifestó en carne como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Abraham, y también como lo buscó para tener esa comunión con Adán cuando pecó contra él. Démosle gracias a Dios en esta tarde, porque si le sigo no voy a parar. Esto está precioso, la palabra de Dios. Pónganse de pie en esta noche.